La época colonial en México, periodo que duró 300 años, del año de 1521 al año de 1821. Hablar de esta época para esta nación, la que era llamada la Nueva España y que ahora es la República Mexicana, es hablar de una época de dominación, una época en que este país, el nuestro, estuvo sometido por el dominio de los españoles, que explotaron sus recursos económicos, primordialmente la plata, el oro, pero que también sometieron a la esclavitud a la población autóctona, a los indígenas, a la población azteca y a otros grupos de indígenas que habitaban estas tierras. Esa época, esa larga época de 300 años, no fue solamente la cadena que sometió a este pueblo. Esa cadena estaba formada por muchos elementos, algunos de ellos que reconocemos que son muy importantes. Por ejemplo, la iglesia. La iglesia era muy importante en la época colonial. La iglesia es un elemento primordial. Sin ella no podría entenderse la época colonial. Le da sentido y significado a la vivencia en estas tierras. La Nueva España, en particular, territorios como Tlalnepantla y otros muchos van a tener grandes construcciones como esta magnífica catedral que nosotros estamos viendo. Este recinto hecho todo de piedra y que fue elaborado por los indios y por los frailes dirigiendo a aquellos indios. El culto a la Virgen de Guadalupe, tan importante para todos los mexicanos, va a ser pieza clave en la época colonial, pero no solamente en esa época. Este culto, el guadalupano, va a llegar hasta la época de la Guerra de Independencia y va a ser elemento que va a servir como bandera, como insignia, como estandarte en la lucha en contra de la dominación que los españoles ejercían sobre este pueblo, el mexicano. Miguel Hidalgo y Costilla va a tomar el símbolo guadalupano y lo va a llevar frente a sus tropas para combatir a los españoles. La época colonial, esa terrible época de dominación, va a ser rota. Las cadenas de la esclavitud se van a romper y la lucha va a iniciarse. Esta lucha de independencia va a llevar finalmente desde 1810 hasta 1821. Aquellas cadenas, esas cadenas tan pesadas que arrastraba el pueblo mexicano, van a ser sacudidas. No fue fácil romperlas. Aquella lucha fue sangrienta y terrible, pero finalmente se logró romperlas. Con muchas contradicciones, los criollos encabezados por Iturbide van a querer, obviamente, controlar la situación, van a querer sacar provecho de aquello. Se va a formar el primer imperio mexicano. Las cadenas estaban rotas, pero no las estructuras que se habían sostenido por tanto tiempo. La Iglesia Católica seguirá siendo un elemento muy importante. Y va a haber otros elementos. El ejército, por ejemplo, que va a seguir teniendo privilegios. Los grupos que dominaban no quieren abandonar el poder, lo van a querer seguir sosteniendo y perpetuar otro tipo de cadenas. Cadenas que van a perpetuarse a lo largo del siglo XIX y que poco a poco habrá que romper, y que la ley de reforma o las leyes de reforma van a sacudir posteriormente, y lo vamos a ver con la figura de Benito Juárez, que aparecerá en la historia de esta nación, desempeñando un papel importantísimo en la historia de nuestro México.